Hola chicos, sean bienvenidos a la clase de este día. Vamos a iniciar con el contenido de funciones trigonométricas. Veamos antes la reflexión para hoy y podemos tener nosotros la siguiente reflexión. Dice de la siguiente forma. Como estamos en la semana o en el mes de la independencia, ¿verdad? Y podemos hablar de nuestras tradiciones, de nuestra cultura. Y hay una frase que dice, la preservación de la cultura vamos a ver. Aquí está. Vamos a presentarlo. La preservación de la cultura propia no requiere de desprecio o de respeto por otras culturas. Siempre es importante respetar tanto nuestra cultura como las de las demás, ¿verdad? Y como les mencionaba, vamos a tener la parte de las funciones trigonométricas. Aquí vamos a hablar de la gráfica de la función seno, de la gráfica de la función coseno y de su periodicidad. Entonces, vamos a analizar primero o a recordar lo que hablábamos acerca de la circunferencia unitaria. Nosotros teníamos un círculo trigonométrico, el cual tenía ubicado su centro en la coordenada 0,0 y su radio era de 1 unidad. Entonces, hablábamos que de esta circunferencia unitaria se podía determinar que el coseno está relacionado con el valor de x de cada una de las coordenadas. Yo puedo poner puntos aquí sobre la circunferencia unitaria. Va a tener una coordenada x, y. El valor para x va a ser el que le corresponde al coseno y el valor de y va a ser el que le va a corresponder al seno del ángulo. Entonces, iba a ser importante que nosotros pues ubicáramos los ángulos cuadrantales y a partir de ahí pues nos identificáramos cuáles iban a ser los valores de x en cada uno de esos ángulos para poder determinar el coseno de esos ángulos y el valor de y para poder determinar el seno de esos ángulos. Yo observo la circunferencia unitaria, esta tiene pues la vuelta completa se da en 360 grados, que equivale a 2 pi radianes. Si yo tengo aquí un ángulo que tiene coordenadas x, y, doy una vuelta completa, yo vuelvo a llegar al mismo lugar, serían ángulos coterminales, y por ende le correspondería el mismo punto, ¿verdad? Entonces, puedo poder seguir dando vueltas y volver a llegar al mismo ángulo. Le va a corresponder el mismo punto. Esto lo que nos está indicando es que las funciones trigonométricas son periódicas. Entonces, si hablamos de la función seno y la función coseno, tienen un periodo de 360 grados, que equivale a tener 2 veces pi. Cada 2 pi se empieza a repetir nuevamente el ciclo de la función o de la curvatura de la función seno o la función coseno. Ahora, ¿qué pasa con la función tangente? Si nosotros nos recordamos, la función tangente es como determinar seno entre coseno. Entonces, si yo tengo en el cuadrante 1 una tangente positiva, porque el seno y el coseno son positivos, en el cuadrante 3 voy a volver a tener una tangente positiva que va a ser exactamente la misma que tenía yo en el cuadrante 1. Entonces, para la tangente, el periodo es más pequeño, es de pi. Cada 180 grados que yo me desplazo, vuelvo a caer al mismo valor de la tangente. Entonces, también es periódica, pero tiene un periodo que equivale a pi radianes. Entonces, si hablamos de la función seno, la función coseno, estas están definidas para cualquier ángulo, Yo puedo darle cualquier valor a la variable, cualquier ángulo, y siempre voy a poder determinar el seno y el coseno de ese ángulo. Ahora bien, si estoy hablando del rango, pues tendría que pensar cuáles son los valores en el círculo unitario que pueden tomar el seno
y que toma el coseno. Como el coseno es en X, en la circunferencia unitaria, este solo puede tomar valores de -1 a 1. Y también como en la circunferencia unitaria puedo observar el seno, solamente que lo observo en Y, los valores son de -1 a 1 también. Entonces, el rango, tanto para el seno como para el coseno, estamos hablando que va a ser de -1 a 1. Entonces, hablábamos también en la clase anterior que tenemos en la circunferencia unitaria puntos que son simétricos. En este caso, tengo uno en el cuadrante 1 y uno en el cuadrante 4. Yo sé que son puntos simétricos porque su ángulo de referencia es el mismo. Este ángulo es alfa y este ángulo también es alfa. Dice menos alfa por la forma en cómo se ha medido el ángulo. Recordemos, a partir del eje positivo de las X, yo empiezo a medir los ángulos. Si los mido en el sentido antihorario, los ángulos van a ser positivos. Si los mido en el sentido horario, los ángulos van a ser negativos. Entonces, solamente el signo de un ángulo, el signo negativo de un ángulo, lo único que me está diciendo es que se ha medido en el sentido horario. Entonces, si yo coloco un punto aquí sobre la circunferencia unitaria, yo voy a tener que las coordenadas son X, Y. Pero como el ángulo es alfa, acordémonos que X es el valor que le corresponde al coseno de este ángulo. Y Y va a ser el valor que le corresponde al seno de este ángulo. O sea que este punto también se puede representar como coseno de alfa, seno de alfa. Ahora, si hablamos de este otro punto, que es un punto simétrico, podemos determinar que el valor del coseno va a ser el mismo. Porque si usted observa, pues la medida para X, mire, se mantiene igual para ambos puntos. Entonces, este punto, que si lo tomamos desde el ángulo que es menos alfa, nosotros podemos decir que se puede llamar coseno de menos alfa. Pero también es equivalente a decir, pues, coseno de alfa, dado que tiene la misma medida que el punto que lo que teníamos aquí arriba, ¿verdad? Aquí arriba habíamos dicho coseno de alfa y aquí tiene la misma medida en X. Entonces, este también equivale a decir coseno de alfa. Y por eso es que aquí abajo hay una expresión, una equivalencia, en donde estamos haciendo referencia que el coseno de menos alfa, o sea, cuando me ubico aquí, equivale a tener el coseno de alfa, porque el valor para X es el mismo. Ahora, en el caso del seno, nosotros pues observamos que la medida en Y aquí es esta y es positiva. Y aquí la medida en Y pues va a ser la misma, pero ya va a estar en el cuadrante 4 donde las Y son negativas. Eso significa que el valor de seno de menos alfa, o sea, cuando me ubico aquí, el valor de seno de menos alfa, equivale a tener menos el seno de alfa, porque es lo mismo que tenía aquí arriba, pero negativo. Con estas equivalencias, lo que nosotros podemos concluir es que, por ejemplo, yo podría tener la función trigonométrica seno de menos alfa, si yo la grafico y en el mismo plano grafico a la función trigonométrica menos el seno de alfa, lo que va a suceder es que me van a coincidir. Ambas gráficas van a ser la misma, porque son expresiones equivalentes. Lo mismo pasaría si yo grafico el coseno de menos alfa y si grafico el coseno de alfa en un mismo plano, las dos funciones coincidirían porque son expresiones equivalentes. Entonces, en la circunferencia unitaria es importante que yo logre identificar los ángulos. Los ángulos cuadrantales, yo aquí tengo el ángulo 0, aquí tengo el ángulo pi medios, aquí tengo el ángulo de pi, aquí tengo 3 pi medios y aquí tengo 2 pi. Cuando yo grafique las funciones trigonométricas, el valor para los ángulos, o sea, lo que yo voy a poner en el eje de las X, que son los ángulos, vamos a ocupar pi radianes. ¿Se pueden ocupar grados?
Sí, pero de forma general se ocupan pi radianes. Entonces vamos a ocupar 0 pi, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. ¿Por qué? Porque esos son los ángulos cuadrantales, de donde yo puedo sacar fácilmente los valores del seno y del coseno. Entonces, en el ángulo 0 pi, ¿cuánto vale el coseno? Pues el coseno vale 1. En el ángulo de 0 pi, ¿cuánto vale el seno? El seno vale 0. Entonces yo podría ir graficando que en 0 pi el seno vale 0. En el ángulo pi medios, el seno vale 1. En el ángulo pi medios me ubico y pongo que el seno vale 1. En el ángulo pi, el seno vale 0. Me ubico ahora en el ángulo pi y veo que el seno vale 0. Me ubico en el ángulo 3 pi medios y el seno vale menos 1. Entonces me ubico en 3 pi medios y el seno menos 1. Y por último, el ángulo 2 pi, pues el seno vale 0. Y ahí completo un periodo. De ahí podría yo seguir repitiendo el periodo, pero lo que haría es ir copiando otra vez la misma curva, la misma curva, la misma curva. Porque he terminado un periodo del seno, pero como esta es periódica, pues va a continuar infinitamente. Ahora, ¿qué pasaría si yo grafico la función coseno? Pues exactamente lo mismo. Tendría que en el plano, en el eje de las X, ubicar los ángulos en pi radianes. ¿Cuáles ángulos? Pues de preferencia los cuadrantales. 0 pi, pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi. Ahora, tengo que buscar qué valor adquiere el coseno en cada uno de esos ángulos para poder graficar. En el ángulo 0 pi, el coseno vale 1. En el ángulo pi medios, el coseno vale 0. En el ángulo pi, el coseno vale menos 1. En el ángulo 3 pi medios, el coseno vale 0. Y en el ángulo 2 pi, el coseno vale 1. Y ahí lo tengo. Tendría ya un periodo completo de la curva del coseno. Y tendría que, a partir de ahí, ir repitiendo. Bueno, entonces, la función seno, ¿cómo me quedaría? Yo podría hacer una tabla, si usted quiere, para poder graficar. Pero podría omitir esta tabla y podría decir, bueno, me voy a basar en la circunferencia unitaria para poder graficar. Y de esta manera, pues usted en el ángulo, en el eje de las X, va a tener los ángulos, en la variable independiente va a tener ángulos. Aquí los han puesto en grados, pero yo podría ponerlo en pi radianes. Y como les mencionaba, aquí lo han puesto de pi sextos en pi sextos, pero pude haberlo puesto de pi medios. Me interesa 0 pi, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Y según el círculo unitario, en 0 pi, el seno vale 0. En pi medios vale 1. En pi vale 0. En 3 pi medios vale menos 1. Y en 2 pi vale 0. Y ya con esos puntos suficientes para que yo pueda graficar esta curva, que parece un ganchito, ¿verdad? Parece un ganchito. Entonces yo puedo ir luego copiando esta curva de manera infinita y pues completar todos los periodos para la función seno. Como dijimos, el dominio de esta función van a ser todos los reales porque no hay ninguna restricción para los ángulos y el rango va a ser desde menos 1 hasta 1. Eso es para la función original del seno, sin que haya sufrido ninguna transformación. Ahora, ¿qué pasa con las transformaciones? Vale, antes de pasar a las transformaciones, les voy a mostrar qué pasaría si o un simulador donde nos muestre cómo se va formando la función seno, de acuerdo a lo que hemos hablado. Este punto P que está aquí me está representando el ángulo, ¿sí? Entonces yo me puedo ir abriendo aquí el ángulo, voy a ir abriendo y modificando el valor del ángulo. El valor del ángulo está representado en el eje de las X. Y este punto S va dejando un rastro para poder delinear la función. Y ese rastro que va dejando es con respecto al valor del seno. Es decir, agarra el valor de Y de este punto. Donde el punto se va ubicando,
este punto va tomando el valor del valor de y de este punto. Acuérdense que el valor de y de cada punto de la circunferencia unitaria me brinda el valor del seno. Entonces viene este punto y dice, bueno, cuando el ángulo es tanto, entonces el valor del seno es tanto y lo va ubicando gráficamente. Entonces veamos qué es lo que nos genera esta gráfica. Vamos a darle animación y entonces va a empezar a moverse el punto de tal forma que va a ir cambiando el valor del ángulo. Mire, ahí va. Cuando vale pi medios, el seno es 1. Cuando vale pi, el seno es 0. Cuando vale 3 pi medios, el seno es menos 1. Y podemos ver, aquí si nosotros lo movemos, y ahí se va arrastrando, se va a generar un periodo de 0 a 2 pi. ¿Sí? Cumple un periodo de 0 a 2 pi. Tiene un intervalo, yo he puesto aquí la gráfica, o un intervalo de pi medios en pi medios. Va de pi medios a pi medios, más pi medios. Cada pi medios estoy ubicando un punto. Cada pi medios. Pues la gráfica está ubicando los infinitos puntos que hay en el periodo, ¿verdad? ¿Cuál es la amplitud de la gráfica? Pues desde menos 1 hasta 1. La amplitud es 1. El rango es de menos 1 a 1. Entonces, esta es la curva de la función seno y justo sale de la circunferencia unitaria. La circunferencia unitaria me brinda los valores para graficar la función seno. Entonces, si en este momento nosotros nos concentramos en aprender cuáles son esas transformaciones que tiene la función seno, vamos a poder ver que lo puedo escribir de una forma generalizada así. Tengo la función seno, aquí puedo tener un número real cualquiera que me representa la amplitud de la función. Aquí puedo tener b, c y d como números reales cualquiera. Y la forma en la que la vamos a analizar es en esta, cuando el coeficiente de la x pues me queda 1, entonces yo saco factor común b para poder analizar los diferentes desplazamientos. Entonces, A es mi amplitud, o sea, que tanto sube o baja la función, que tanto se estira la gráfica. El valor de D es el desplazamiento que se hace en el eje de las Y. Si la gráfica sube completa, si baja completa, o sea, cambia mi eje de referencia, que normalmente en la función seno es y igual a 0. Y este C sobre B es el desplazamiento o el desfase, que es rebelde, porque si lo vemos está entre paréntesis, pues desfase rebelde, y es el desplazamiento en X. O sea, si estoy hablando de que es más, pues se desplaza a la izquierda. Si es menos, pues se desplaza a la derecha. Lo que aquí diga, si dice que se desplaza pi medios, que se desplaza pi tercios, que se desplaza pi cuartos, 2 pi quintos, cualquier desplazamiento que aquí diga. Y el valor de B es el número de veces que la gráfica se va a, las veces que se va a graficar la función en el periodo de 2 pi. Aquí, por ejemplo, dice que B fuera 2, significaría que yo tuviera 2 gráficas de la función seno en el periodo de 2 pi. Si aquí fuera 5, significaría que yo graficaría 5 función senos, 5 ganchitos de la función seno en el periodo de 2 pi. O sea que esto hace que mi periodo de la función en la que estoy trabajando cambie. La función original tiene un periodo de 2 pi, pero si yo la grafico 3 veces en el periodo de 2 pi, pues su periodo ya no va a ser 2 pi. ¿Cómo calculo ese nuevo periodo? Entonces, para poder graficar, nosotros vamos a auxiliarnos en este momento de GeoGebra y usted a partir de esa herramienta va a ir poniendo diferentes ejemplos, diferentes funciones para ver cómo se va graficando y cómo se va comportando. Pero si usted tuviera que graficar sin utilizar GeoGebra,
Pues entonces tendría que ir sacando los diferentes elementos que son, primero, el eje de referencia, que se lo va a dar el número que está sumando a la función seno. O sea, esta que está aquí, ¿sí? Eso me va a decir cuál va a ser mi nuevo eje de referencia. Si utilice más 4, pues significa que la función va a subir 4 unidades. Si utilice menos 3, pues significa que el eje de referencia va a bajar 3 unidades. Y a partir de ese eje de referencia, yo voy a colocar la amplitud. Esta A, que es la amplitud que la necesito sacar, me va a decir qué tanto subo o qué tanto bajo y qué tanto bajo a partir del eje de referencia. Si la amplitud es positiva, si esta A es positiva, pues me va a estar respetando los valores obtenidos en la circunferencia unitaria. Pero si esta A es negativa, va a cambiarle los signos a lo que me brinda el círculo unitario. Ahora, ¿cómo saco el periodo? Pues el periodo de la gráfica original es 2pi y este 2pi lo divido entre las veces que se grafica en ese periodo de 2pi y me va a brindar el nuevo periodo. Así que si aquí dijera 2, significa que el periodo de 2pi se graficaría 2 veces la función seno y entonces 2pi entre 2 me daría pi. Ese sería el nuevo periodo de la función. Ahora, también tengo que sacar el intervalo en el que voy a graficar. Cuando yo tenía la gráfica de la función seno, nosotros nos basamos en la circunferencia unitaria para poder graficar. Y decíamos, bueno, entonces tenemos 4 cuadrantes. Voy a usar los ángulos cuadrantales. Debido a los ángulos cuadrantales, yo tenía un periodo de 2pi. Si divido entre 4 por los 4 cuadrantes, eso me da pi medios. O sea que yo iba graficando cada pi medios. Pues lo mismo aquí. El periodo que a mí me resulte de la función, yo lo voy a dividir entre 4 por los 4 ángulos, por los 4 cuadrantes. Y eso me va a brindar el intervalo conveniente en el cual yo voy a graficar para poder ir colocando los puntos que me brinde la circunferencia unitaria. Y pues por último, este valor es donde inicia el periodo, ¿sí? En rebelde es donde inicia el periodo. Veamos entonces una animación que nos permite visualizar esas transformaciones, porque ahorita pues solo las hemos hablado. Entonces lo que tendríamos que ahora es visualizarlas para no solo imaginármelas, ¿verdad? Sino que ir viendo cuáles son todas esas transformaciones que puede tener la función seno. Le voy a presentar un simulador de la función y ahí lo tenemos. Aquí en pantalla usted puede observar que esta es la función seno y esta función seno pues le hemos puesto diferentes desplazadores para poder ir moviendo y ver cómo son las transformaciones de la función. A es la amplitud, o sea que tanto sube, que tanto baja. C es las veces que se grafica en el periodo de 2pi. B, en este caso, está haciendo ya la función del desfase, que tanto se desplaza derecha e izquierda. Y D, pues, es el desplazamiento arriba y abajo de toda la gráfica. Vale, empecemos por la amplitud. Aquí tengo una amplitud de 1. Y si usted observa, pues tenemos una función seno, donde en pi medios, en 0 pi mide 0. En pi medios, 1. En pi, 0. En 3 pi medios, menos 1. Y en 2 pi, 0. Tal cual lo dice la circunferencia unitaria. Entonces, si yo a partir de ese desplazador empiezo a aumentar la amplitud y la pongo en 2, miren lo que sucede. La curvatura siempre va a ser este ganchito. Esta es la función seno. Como lo único que estoy haciendo es alargando la función, estirándola, entonces para el ángulo 0 se mantiene en 0, para pi se mantiene en 0, para 2pi se mantiene en 0, pero en pi medios, donde era 1, pues como está siendo multiplicado por 2, pues llega hasta 2. En 0, porque no importa, porque multiplica va a seguir siendo 0. Si yo digo que va a ser 3, pues se estira más, y entonces esta función en pi medio llega hasta 3 y en 3 pi medio llega hasta menos 3. Se respeta el hecho de que aquí la onda es positiva y aquí la onda es negativa. Pero ¿qué pasa si mi amplitud, si ese valor que está multiplicando al seno, pues
es negativo. Ojo, mire, voy llegando, también puede ser menor que 1, pero no puede ser 0, porque si es 0 desaparece el seno, ¿verdad? No hay nada. Entonces, ¿qué pasa si se vuelve negativo? Y ahora es menos 1. Lo que estaría sucediendo aquí es que los valores que me da la circunferencia unitaria, con este menos 1 van cambiando de signo. Entonces, el que antes me daba 1, hoy me da menos 1. Y el que antes me daba menos 1, pues hoy me da 1. Entonces, el ganchito ya no viene aquí, sino que viene aquí abajo. Y este es un ganchito del periodo del seno. Hasta el momento, ¿hay preguntas? Vale. ¿Qué pasaría si yo hago desplazamientos y cambio aquí a B? Entonces, ahora el eje de referencia está en 0, o sea que estoy sumándole 0 aquí a la función. Pero ¿qué tal si yo ahora empiezo a sumarle 1, 2, y ahí va para arriba? La misma curva, ¿sí? La misma curva, pero el eje de referencia que antes estaba en y igual a 0, ahora cambia. Como dice que aquí estoy sumándole 2, o sea que aquí diría más 2. Entonces, esto me genera una gráfica que se ha desplazado 2 unidades hacia arriba. Y si pues, quiero llevarla hacia abajo, que la quiero llevar hacia abajo, ahí diría que el desplazamiento es menos 2.5. Entonces, mi nuevo eje de referencia está en menos 2.5. ¿Qué significa? Que todos los ceros de la función ya no van a estar sobre el eje de las X, sino que van a estar sobre la línea Y igual a menos 2.5. Y voy a colocar todos los ceros de la función. Bueno, entonces regresemos el desplazamiento. Mire, ¿y qué tal si la desplazo y también le cambio la amplitud? Pues sí, puede suceder todo eso, ¿verdad? Puede hacer varias transformaciones a la vez. Y aquí mi eje de referencia está en menos 1, aquí en menos 1 están los ceros, y mi amplitud pues ahora es de menos 2.2. O sea que ha cambiado el sentido de la función y se ha alargado también. Entonces llega hasta menos 2.2. Ah, mire, pero aquí, si yo la muevo solamente menos 2, a partir del eje de referencia baja 2 y a partir del eje de referencia sube 2. Entonces yo podría preguntarle por el rango de esta función. Y en el rango de esta función no me vaya a decir que aunque la amplitud es menos 2, entonces va de menos 2 a 2. No, porque hay un desplazamiento también para el eje de referencia. Entonces, a partir de menos 1 baja 2, o sea que llegó a menos 3. Y a partir de menos 1 subo a 2, o sea que llegó hasta 1. De menos 3 a 1 sería el rango de esta función azul. Bueno, entonces regresémoslo y regresemos. Vale. ¿Qué pasaría si ahora yo tengo un desplazamiento, pero es para B, o sea, un desfase, derecha-izquierda? Si me muevo a la derecha, mire, la gráfica empieza a moverse a la izquierda. Yo le he dado a ese desplazador que vaya moviéndose de pi cuartos en pi cuartos. Por eso es que como aquí la gráfica, la escala está de pi cuartos en pi cuartos, ustedes ven que cuando yo me muevo a la derecha se mueve una vez a la izquierda, una vez a la izquierda. Y si me muevo hacia la izquierda, pues se va a ir moviendo una vez a la derecha, una vez a la derecha y así. Miren, me voy moviendo a la derecha y es otra función, seno, en donde hay un desplazamiento para B. Solo eso ha sucedido. Solo he desplazado a B. ¿Qué tanto? Aquí habría que ver a qué corresponde, a qué cuartos corresponde este. Y ha coincidido. O sea, y esto le va a pasar con las funciones trigonométricas. Como son periódicas, cuando yo hago desplazamientos, hay otras funciones que logran coincidir con funciones trigonométricas, ¿sí? Con las funciones originales o con algunas otras. Siempre hay funciones equivalentes que cuando las graficas le van a generar la misma función, la misma gráfica. Vale, entonces, ¿y qué tal si ahora analizamos la parte de esta C? Aquí C, pues es 1. ¿Qué significa?
que el coeficiente de la x es 1 y entonces se está graficando una vez la función seno en el periodo de 2pi. Pero ¿qué tal si esa c ahora es 2? Miren lo que sucede. La función seno se está graficando 2 veces en el periodo de 2pi. Miren, entonces su periodo ahora ya no va a ser 2pi, porque en 2pi se grafica 2 veces. Divido 2pi entre 2 y eso me da pi. El nuevo periodo de la función es pi. Pero ¿qué tal si no son 2 veces, sino que son 3 veces? Mire, la gráfica está colocando 3 veces en un periodo de 2pi. Y entonces su nuevo periodo ya no va a ser 2pi. Su periodo va a ser 2pi sobre 3, porque se está ubicando 3 veces en el periodo de 2pi. Mire, ¿y si fuera 4? Pues la función seno se está graficando 4 veces en un periodo de 2pi. Entonces su nuevo periodo ya no va a ser 2pi, sino que va a ser 2pi entre 4, que si usted simplifica, eso es pi medios. O sea, cada pi medios estoy completando una onda del seno. Miren, cada pi medios estoy completando una onda del seno. Quiere decir, mire, la función esta, ¿cuál sería? Pues sería g de x es igual a la amplitud es 1, seno de c, dijimos que vale 4, 4x, no hay desplazamientos en el eje de las x, entonces eso solo sería g de x igual al seno de 4x. Esa sería esa función. Vale. ¿Preguntas? Vale. Y aquí puedo hacer desplazamientos. Vamos a ir adivinando. X en 0, lo desplazo una vez a la derecha, pues se ha desplazado pi cuarto a la izquierda, menos pi cuarto. La amplitud la vamos a mover aquí, a 2. Va. Mire, ¿y cuál es esta función? Pues esta función va a ser g de x es igual. La amplitud dijimos que 2. 2 seno c se está colocando 4 veces. Entonces, 4 por x más pi cuartos, porque estamos desplazando pi cuartos a la izquierda, más, no, aquí sería menos 1, porque lo estoy desplazando hacia abajo, menos 1. Y esa sería la función que tenemos de la gráfica que tenemos aquí en azul. Por aquí tenemos a la función coseno. La forma de la función coseno, pues de acuerdo a la circunferencia unitaria, yo en 0 pi tengo 1. En pi medios tengo 0. En pi tengo menos 1. En 3 pi medios tengo 0. Y en 2 pi vuelvo a tener 1. O sea que me queda como una montañita al revés, ¿verdad? Lo mismo, el dominio del coseno son los reales y el rango va de menos 1 a 1. Y aquí las transformaciones de la función coseno pues serían muy parecidas a las que sufre el seno. Son muy parecidas. Aquí tenemos el simulador para la función coseno. Y en esta pues el punto P pues se está ubicando para poder detallar los diferentes ángulos en la circunferencia unitaria. Y el punto C, que es el valor que me va a brindar el coseno, pues entonces está tomando para X los ángulos correspondientes y para el valor de Y, que es el que me grafica el coseno, está tomando los valores de X de cada uno de los puntos. Recuérdense que el coseno es correspondiente con X. Entonces, cuando yo muevo aquí el punto, empieza el coseno a dibujarse, mire, porque va tomando los valores para X. Entonces, veamos, démosle la animación. Se empieza a mover el punto P y pues lo que se me genera es la curva del coseno. Entonces, para el ángulo 0, pues yo tengo aquí un coseno de 1. Para el ángulo de pi medios tengo un coseno de 0. Para el ángulo pi tengo un coseno de menos 1. Para el ángulo pi medios tengo un coseno de 0. Y para el ángulo de 2pi tengo el coseno de 1 y se me completa el periodo de la función.
Y ahí está, esta es la gráfica del coseno que se genera a partir de la circunferencia unitaria. Entonces, si nosotros quisiéramos pues, poder analizar lo que está pasando con las transformaciones de la función del coseno, ahí nosotros volvemos a observar que es muy parecido a lo que yo tenía en la función seno, muy parecido. La amplitud, el desplazamiento en el eje de las Y, el desplazamiento para el eje de las X, las veces que la gráfica se grafica, se ubica en el periodo. Entonces vamos a ver un simulador donde nos muestra los diferentes movimientos para el coseno. Tenemos nosotros aquí la función coseno. Nuevamente tenemos la amplitud, tenemos las veces que la función se grafica en el periodo original de 2pi, tenemos aquí el desplazamiento derecha-izquierda y desplazamiento arriba y abajo. Nuevamente podemos volver a comenzar a probar. Y aquí tenemos para el desplazamiento en A, que es la amplitud, pues yo puedo ir aumentando. Y miren, el coseno donde antes en el coseno para 0 tenía que era equivalente a 1, ¿sí? Y aquí completaba un periodo hasta aquí, pues ahora se ve multiplicado por 3.1 porque la amplitud es 3.1. O por 3 si fuera 3 la amplitud, ¿sí? Entonces aquí se ha desplazado. Se mantienen los ceros, miren, se mantiene en que la gráfica donde era positiva, pues sigue siendo positiva, donde era negativa, sigue siendo negativa, pero ¿qué pasa si esa letra, que es por la que estoy multiplicando el coseno, ahora es negativa? Miren, no puede ser 0 porque si no deja de ser coseno, y entonces cuando es negativa lo que sucede es que cambia el signo que nos ha brindado la circunferencia unitaria. Lo que era positivo se vuelve negativo, lo que era negativo se vuelve positivo porque la amplitud que está teniendo, el valor que estoy multiplicando el coseno tiene un signo negativo. Veamos entonces qué pasa si regresamos. Y pues ahora quiero hacerle desplazamientos arriba y abajo. O sea, voy a mover a D. Subo D. Ahora mi eje de referencia no va a ser 0, y igual a 0, ahora va a ser y igual a 2. También lo podría bajar. Y a partir de ahí me desplazo lo que la amplitud diga. Aquí estoy con un eje de referencia en y igual a menos 2. Si tengo una amplitud de 3, entonces eso significa que pues yo me he desplazado a partir del eje de referencia hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? ¿Cuántas unidades? Pues 3. Como mi eje de referencia es menos 2, pues me he desplazado 3 unidades arriba y me he desplazado 3 unidades abajo. ¿Cuál sería el rango de esta función? Pues el rango sería desde menos 5 hasta 1. Ese sería el rango de esa función. Entonces, pues yo aquí puedo regresarla a como la tenía, a la forma original de la función coseno, y pues hacerle desplazamientos para B. Entonces puedo moverme a la derecha, ¿sí? Y voy haciendo más B y tengo movimientos a la izquierda. O puedo hacer menos B y tengo movimientos a la derecha, ¿sí? Y lo mismo, va a haber un momento en el que voy a tener gráficas en las que coincide. He hecho desplazamientos, pero vuelven a coincidir las gráficas. Bueno, lo regresamos al mismo lugar. Y me preguntan que si menos 5 y 1 en el rango de la función anterior si iban incluidos. Sí, van cerrados. Son puntos de la gráfica y aquí siempre los rangos se escriben con los extremos cerrados. Bueno, ¿qué otros desplazamientos tengo? Tengo desplazamientos o otra transformación es aquí con C. Y en este caso, para C, yo puedo observar cuántas veces pues se grafica en el periodo. Si tenemos, por ejemplo, que ahora digo que voy a graficar más de una vez, digo voy a graficar 2 veces, significa que el coseno en el periodo de 2pi pues está graficando 2 veces. Y lo mismo para el seno,
perdón, si ahora el coseno es 4, por ejemplo, significa que este coseno se está graficando 4 veces en un periodo de 2 bits. Y pues de esa manera es que funcionan las transformaciones de la función coseno.